deseo de Dios. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. El versículo 7 es clave. Mira lo que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Uno de los anhelos de Dios es que tú y yo no vivamos afanosos por nada. La palabra afán significa preocupación y ansiedad. Probablemente hay cosas, escucha bien, probablemente hay cosas que te están causando preocupación. Pero hoy yo quiero hablarte bíblicamente, por la Biblia, cuál es el anhelo de Dios para tu vida. Y uno de los anhelos de Dios no es que estés afanoso, no es que estés preocupado, no es que estés cargado, porque Dios es un Dios que tiene el poder de suplirte lo que probablemente te está causando preocupación y lo que te está causando ansiedad. Probablemente te sientes sin fuerza, probablemente te sientas, amén, como que ya no hay fuerzas para seguir adelante. Pero yo quiero decirte en esta hora, Dios dice: por nada estéis afanosos. Probablemente hay cosas que tú piensas que te están haciendo falta, pero aprende a confiar en Dios. Aprende a descansar en su presencia, porque en la presencia de Dios vas a encontrar descanso, vas a encontrar gozo, vas a encontrar plenitud de vida. El salmista David dijo claramente en el Salmo 16:11, una palabra muy poderosa: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Mira lo que hay en la presencia de Dios. Por eso Pablo dice en Filipenses 4:6, este es un texto muy poderoso que me ha impactado y por mucho tiempo me ha bendecido mucho mi vida espiritual. Aprender a descansar en Dios, aprender a dejar todo en manos de Dios y no vivir cargado, no vivir turbado, sino que debemos de aprender a mantenernos conectados con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Lo que tú necesitas no es vivir cargado, no es vivir tratando de pelear algo que ya Dios va a pelear por ti. Lo que tú necesitas es aprender a descansar en Él, a descansar en su presencia, a llenarte de su presencia. Carmen, gracias, Dios te bendiga. Necesita, gloria sea al Señor, aprender a depender de la presencia de Dios. Y Pablo dice: por nada estén afanosos. Mira cuál es el anhelo de Dios. Es decir, que esa carga que tienes, ese problema que tienes, Dios te dice: no te preocupes por nada, dando a entender que es mejor aprender a confiar en Dios que tratar de resolver algo que no está al alcance de tus manos. Escucha bien, hay cosas que por mucho que tú te afanes y te preocupes, no podrás hacer nada. Porque lo que te preocupa y lo que te afana es la evidencia que le corresponde a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú te afanas por algo, cuando tú te preocupas por algo, estás revelando que tú no puedes. Pero al revelar eso que tú no puedes, estás revelando que no te toca a ti, le corresponde hacerlo a Dios. Cuando algo te preocupa, es la evidencia más grande que tu fuerza es limitada y que eso ya no te corresponde a ti. Lo posible lo harás tú, pero lo imposible lo hará Dios. Probablemente tú estás queriendo hacer lo imposible. Lo imposible le toca a Dios, lo posible te toca a ti. Muchas veces nosotros queremos hacer lo que le toca hacer a Dios. Y lo imposible, escucha bien, lo imposible nunca lo podrás hacer tú. Lo imposible solamente lo podrá hacer Dios. ¿Por qué razón? Porque tus fuerzas y las mías son limitadas. Las habilidades que hay en ti son limitadas. Pero el poder de Dios, escucha bien, el poder de Dios no tiene límite. Probablemente has limitado el poder de Dios en medio de lo que estás pasando. La Biblia dice en el Salmo 135:6, todo lo que Jehová quiere lo hace. Todo lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Este texto de Salmo 135 nos revela y nos muestra el poder ilimitado de Dios sobre nosotros y sobre toda su creación. El poder de Dios no tiene límite. ¿Qué dice Isaías 40, 28 y 29? Que Dios no parece de cansancio, Dios no se fatiga, de lo contrario, dice, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Probablemente piensas que Dios se cansa, probablemente tú piensas que Dios no puede, pero Dios sí puede. Suéltale tus cargas a Dios y deja que sea Él haciendo lo imposible posible. Lo posible lo harás tú, pero lo imposible le corresponde hacer a Dios. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia más grande? Que lo que te preocupa no te corresponde hacerlo a ti. Si hay algo que te causa preocupación, te está dando a entender que solamente lo puede hacer Dios. Cuando tú te preocupas por algo, cuando tú no lo puedes hacer, eso que tú no puedes hacer lo va a hacer Dios. Recuerda que el poder de Dios no tiene límite.
Las fuerzas tuyas, las habilidades humanas que hay en ti son limitadas, pero el poder de Dios no tiene límite. El Salmo 135, escucha bien, el Salmo 135 nos revela el poder de Dios ilimitado. Escucha bien, el poder de Dios no tiene límite. Probablemente en el problema que estás pasando, hombre y mujer de Dios, tú has limitado a Dios en lo que estás pasando. Probablemente quieres resolver algo que no te toca a ti, que le corresponde hacerlo a Dios. Yo he entendido por experiencia personal, y te puedo hablar de parte de Dios, que hay cosas que por mucho que tú te preocupes, por mucho que tú te afanes, por mucho que uses tu fuerza, no están al alcance de tus manos. Hay cosas que solamente Dios las podrá hacer, porque lo imposible solamente lo hace Dios. Cuando hablamos de lo imposible, estamos hablando de algo que tú no puedes hacer. Cuando hablamos de algo imposible, estamos hablando algo que tiene límite para tu capacidad, pero para el poder de Dios no hay nada ilimitado. Todo es posible para aquel que cree en Dios. Todo es posible para aquel que le cree a Dios, porque Dios no tiene límite. Dios es un Dios ilimitado. Su poder es ilimitado en el cielo, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y Pablo dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Yo quiero que tú te grabes esta palabra. Por nada estéis afanosos. Yo quiero que tú escribas en fe en los comentarios: no me voy a preocupar por nada. Yo quiero que tú declares en fe en los comentarios, los que están recibiendo esta palabra, yo quiero que tú declares esta palabra en fe: no me voy a preocupar por nada. No me voy a preocupar por nada. Voy a dejar todo en manos de Dios. Porque el anhelo y el deseo de Dios es que no te preocupes por nada. Y si Dios te dice que no te preocupes por nada, escucha bien, es porque Él tiene el poder de suplirte lo que te está causando preocupación. Si Dios te dice no te afanes por nada, es porque Él ya tiene lo que te está afanando y lo que te está preocupando. Si Dios te dice no te afanes por nada, es porque Él tiene el poder de suplirte lo que te hace falta si tú aprendes a confiar en Él y a depender de Él. Por eso es que Dios dice no te afanes por nada, dando a entender que Él tiene el control de lo que te hace falta. Él conoce lo que te hace falta. Él sabe lo que necesitas. Él conoce tu interior. Él conoce tu corazón más que tú mismo. Dios te conoce. Dios te conoce mejor que ti mismo. Él conoce tus necesidades. Él conoce tus peticiones. Él conoce tu fortaleza y Él conoce tu debilidad. Déjame decirte, por eso el apóstol Pablo nos revela cuál es el anhelo de Dios para nosotros. Y uno de los anhelos es que Dios no quiere que nosotros vivamos cargados. Por eso dice, por nada estéis afanosos. O sea, dando a entender que el afán va a venir, pero tú no tienes que afanarte por nada, porque Dios tiene el poder y el control de suplirte todo lo que te hace falta. Y Cristo, en el libro de Mateo capítulo 6, nos habla un poco más sobre el afán y la ansiedad. Cristo dijo a sus discípulos y a la multitud en Mateo capítulo 6, no os afanéis por el día de mañana, no os afanéis por vuestra vida, diciendo, mira lo que Cristo dijo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Cristo dijo, no se afanen por nada, no se preocupen diciendo qué van a comer. Cristo dijo, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que tú se las pidas, dando a entender que antes de tú orar por algo, ya Dios lo conoce. Lo que Dios quiere es que tú aprendas a confiar en Él, que le presentes tus necesidades, que le presentes tus cargas, que le presentes todo lo que tú estás pasando en tu interior, para que Él pueda darte una paz que sobrepasa todo entendimiento. El anhelo, el deseo de Dios no es verte cargado, no es verte turbado. Probablemente conozco muchas personas que viven controladas por el afán y por la preocupación y por la ansiedad. ¿Por qué razón y por qué causa está pasando esto en nosotros? Porque no hemos aprendido a confiar en Dios. Porque cuando tú aprendes a confiar en Dios, tienes paz, tienes descanso, tienes tranquilidad. Hoy en esta mañana, comienza tu día dejando todo en manos de Dios y aprendiendo a descansar en Él. Hoy en esta mañana, deja todo en manos de Dios y descansa en Él. Descansa en su presencia.
Descansa en sus brazos. Deja que sea Dios tome el control de tus cargas, de tus preocupaciones solamente. Por eso Jesús dijo claramente en Mateo 11:28, Jesús dijo: vengan a mí todos los que están trabajados, los que están cargados, y yo los haré descansar. ¿De qué carga Cristo estaba hablando? De cargas espirituales que tú llevas en tu mente, que llevas en tu corazón. Hoy Dios te dice que dejes todo en sus manos.